Ahí está. Pues familia, Shabbat Shalom. Estamos concluyendo ya con este segundo round, con esta segunda entrega de lo que es el mensaje para el día de hoy. Hemos estado escuchando a la mañana en Bereshit un gran mensaje, un mensaje muy importante, que es saber siempre tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor. Antes que cualquier cosa nosotros podamos hacer, algún pensamiento, alguna idea, alguna emoción, algún sentir que nosotros tengamos, ponerlo siempre en el consejo del Señor. Dice la Escritura: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿no? Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tu vereda. Eso significa que si nosotros siempre tomamos en cuenta al Eterno, Él siempre nos dará lo que es mejor para nosotros, pese a que no salgan los resultados como nosotros queríamos, ¿no? El Señor siempre llega a tiempo, el Señor nunca se retrasa, el Señor siempre tiene un plan especial para cada uno de los que estamos aquí. Ese plan fue plasmado hace más de 2000 años y fue su propia muerte y su resurrección. Ese plan de salvación que nos compete a llevar una vida como no conocemos, una forma de vivir como nunca habíamos visto ni habíamos conocido, una nueva forma de ver las cosas, una nueva esperanza. Y dice la Escritura que su esperanza no avergüenza, porque hemos creído en el único y verdadero Dios. Este se llama Yehoshua, exactamente, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos nosotros tener salvación, y este es Yehoshua, que su nombre significa en quien está la salvación, o Salvador, que viene a ser lo mismo. Él salva, pero hablando de Él como uno de sus atributos, como que Él mismo, al ser Elohim creador, Elohim hacedor, también es Elohim salvador. Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Lo que sí me gustaría que nosotros tuviéramos siempre presentes es que mientras estemos en este momento, en esta tierra, en este presente constante, vamos a sufrir una serie de circunstancias adversas. Vamos a cometer errores, vamos a cometer infracciones, desgraciadamente, vamos a cometer pecados que ni siquiera conocíamos, pero el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Esto es algo que me gustaría que el día de hoy lo tengamos muy presente. El hecho de que yo sea mexicano y esté residiendo ahora en Europa no significa que porque yo desconozca la legislación europea yo puedo hacer lo que yo quiero. Para nada. El simple hecho de que yo cometa una infracción y viene el policía o la autoridad correspondiente y me dice: oye, ¿sabes qué? ¿Tú eres ciudadano? Sí, soy ciudadano. A ver, muéstrame tu tarjeta de residente. Pues le muestro mi tarjeta de residente. ¿Y por qué hizo esto? Ah, pues no sabía. Bueno, pues el hecho de que usted no lo sepa no significa que no tendrá una consecuencia. Asimismo, en el caminar, en este peregrinaje que es este caminar progresivo hacia el conocimiento absoluto del Señor, hacia una vida en distinción, que es un camino de santidad, vamos a ir tropezando, vamos a ir cometiendo errores, vamos a ir transgrediendo la voluntad del Señor sin que nosotros queramos. Sin embargo, el Señor nos invita a todos, y hace rato lo leímos en las últimas porciones que dio Víctor en Devarim, en Deuteronomio, que dice: yo pongo delante de ti lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Yo pongo delante de ti lo que va a traer un beneficio continuo y perpetuo a tu vida y lo que te va a ser perjudicial. Pero esta invitación no se la da a cualquier persona. Por lo tanto, este concepto mal llamado como libre albedrío queda completamente anulado. Porque esto es una invitación que el Señor te da a ti el día de hoy, que te invita a participar de todo lo santo, de todo lo puro, de todo lo que es digno, de todo lo que es respetable, de todo lo que es honorable, de todo lo que es limpio y sin mancha, de todo lo que tiene un buen nombre. De esto el Señor te está convidando el día de hoy. Y por eso te dice: pongo delante de ti la opción de vivir una vida en integridad, en honra, en sabiduría, o la opción de vivir una vida en necedad, una vida de caída tras caída, y una vida donde tú al final del camino terminarás por soltarte y desprenderte por completo de mi voluntad.
Y el Señor apela y dice, yo te digo, elige el bien, elige este camino. Y este camino no es como se nos había planteado anteriormente cuando venimos al conocimiento de las cosas básicas de lo que es ser un verdadero creyente, de lo que es vivir una vida de creyente bíblica, que es, bueno, el Señor peleará tus victorias, no vas a ir en ninguna derrota, sino de gloria en gloria, en victoria, porque todo lo que es en el Señor es en el sí y en el amén. Y estas frases que quieras o no si te encienden, quieras o no si hace que pudiéramos tú y yo tener algún tipo de esperanza en este tipo de palabras, nos vamos a dar cuenta que la realidad es completamente diferente a lo que yo o a lo que cualquier persona antiguamente les pudiésemos haber dicho. Porque sí, el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, pero dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me hicieron todas estas cosas y padecí todo lo que padecí, pues a ustedes les vendrán cosas peores. Ciertamente nos dijo hace rato Isa, no hay nada peor que lo que sucedió con la misma vida de Elohim, ¿no? Cuando se hizo hombre, esa clase de vituperio, esa clase de profanación, esa clase de burla, esa clase de sacrilegio, esa clase de afrenta que llevó nuestro Mashiach, nuestro Salvador, ya nadie la tiene por qué llevar. Sin embargo, en esta vida cotidiana, en esta vida común, vamos a tener ocasiones de dificultad, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener muchos percances. Pero ¿saben lo mejor de todo? Que el Señor dijo, aunque pases por sombra de valle de muerte, no temerás porque yo estaré contigo. ¿No es así? El Señor dijo, cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando pases por las muchas aguas tampoco te ahogarás. Pero no dice el Señor, yo no permitiré que pases por el fuego ni que pases por las aguas. El Señor nos dice desde el principio en su bendita palabra, que es completamente y totalmente veraz, o sea, cierta, que cuando pasemos por este tipo de circunstancias, Él estará con nosotros. Este famoso Salmo 23 que nos encanta recitar porque nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados. Cuando dice la Escritura, Elohim es mi pastor y nada me faltará. La palabra nada comprende el todo, o sea que todo y nada viene a ser lo mismo. No te faltará su amor, pero tampoco te faltará su corrección. No te faltará su abrazo, su aplauso, pero tampoco te faltará tus nalgadas, tus azotes. Dice el Señor que el Señor a quien toma por hijo, lo azota. La palabra correcta es lo azota, pero no con un azote de odio, sino con toda la intención y el ánimo de que nos salgamos del lugar donde estamos yendo, donde nuestros pasos nos están llevando, para poder volver a hacer lo que es correcto. Ojo, cuando todas las cosas van bien, no hay ningún obstáculo que se perciba. Dice la Escritura, cuando tus obras son correctas delante de Elohim, ¡ay! Haz lo que tú quieras. Bebe y come, dice la Escritura, porque tus obras son agradables delante de Elohim. Por lo tanto, el que nada debe, nada teme. Esto es un poquito de la conclusión que pudimos haber sacado de hoy en la mañana, de todo lo que estuvimos escuchando. Yo me vieron ustedes ahí moribundo, pero yo estoy conectado. Y aquí lo importante es que nosotros debemos de saber algo muy especial y muy importante. No somos dueños de nosotros mismos. Aquel que era esclavo y ha sido comprado por otro señor, no deja de ser esclavo, sino que ha pagado el otro señor o el señor un precio X por la vida de esta persona, y esta persona se vuelve esclava de quien lo compró. Nosotros, dice la Escritura, en el aspecto y la cuarta dimensión que estábamos leyendo y atendiendo hace rato, en el mundo espiritual, que es más real que el mundo natural, somos esclavos. Cuando Yehoshua decía estas palabras, le dijeron los fariseos, ¿pero de qué hablas? Nosotros no somos esclavos de nadie. Fíjate, nunca hemos sido esclavos, dijeron los fariseos, los maestros de la Torá. ¿Qué dices tú, loco? Si nosotros nunca hemos sido esclavos. Pero no se refería a Yehoshua, porque Yehoshua nunca habló de forma natural para la humanidad, de forma física, de forma tangible. De hecho, la mayoría de sus parábolas eran
parábolas que contienen, valga la redundancia, un contenido completamente concentrado de cosas espirituales que se pudieran dilucidar o explicar con siembra, con tierra, con árbol, con agua, con cosas que dices tú, el Señor nos lo trató de poner fácil. Pero imagínense, el creador de la sabiduría, el creador de todo el conocimiento y entendimiento, tratando como nosotros cuando a veces le enseñamos a nuestros hijos con bolitas y palitos. A veces lo que para nosotros son bolitas y palitos, para nuestros hijos no. Para los más pequeños no lo son y les cuesta trabajo. Por lo tanto, Yehoshua siempre dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche. Entonces, lo que nosotros estábamos percibiendo hace rato como algo natural, que a simple vista es un poco, bueno, yo no estoy en Egipto, yo no soy Abraham, no son los mismos tiempos, yo ni siquiera tengo mujer, podría decir alguno, ¿no? Pero las palabras que el Señor habla, dice la Escritura, que acomodemos lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual es cristiano y lo espiritual. Parte de este día es el cese de nuestras malas obras, ¿no? Esa es la primera etapa para poder entrar en Shabbat, cesar de nuestras malas obras. Y cesar de nuestras malas obras habla acerca de cesar de todo lo natural, para que cuando nosotros entremos en el descanso del Señor, Shabbat, podamos entender que todo lo que vamos a recibir no es nada natural, sino es todo espiritual, para que nosotros podamos traspolarlo a lo natural. Alguien que me diga, David, te estás yendo muy rápido, no te estoy entendiendo, para que podamos, porque para eso es esto, ¿no? Para que nosotros podamos irnos aquí sabidos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el Señor te ha comprado, significa que tú no eras esclavo de nadie, pero eras esclavo de algo. Y al hacerte esclavo de algo, significa que ese algo le pertenece a alguien. ¿Sí me explico? Tú no eres esclavo en lo natural de nadie. Bueno, si tienes trabajo y tu jefe es un, ¿cómo se llaman? Capataz de estos, bueno, pues sí, podrías decir explotador. Pero si tú dices ahora mismo, yo no soy esclavo de nadie, pero si yo te dijera que eres esclavo de algo, y eso, como es algo, tiene pertenencia, y le pertenece a alguien. Por lo tanto, dice la Escritura que conforme todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Elohim, por cuanto todos hicimos lo que era incorrecto. Por lo tanto, el que es practicante de pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. Porque todo lo que tú sirves te vuelve siervo. Interesante, ¿no? Pero ¿a quién creen que se le imputa todo el pecado? Al padre del pecado, al padre de la mentira, que se le conoce como el malo, Hasatán, el adversario, el maligno, el diablo. Imagínense. Por lo tanto, si tú piensas el día de hoy que eres libre y que todas las decisiones que puedes hacer van conforme a lo que tú quieras, lo que tú sientas, yo soy, yo puedo, yo tengo la facultad, pues voy a elegir, créeme que si tú eliges cosas que van conforme a la Torah, Baruch Hashem, porque estás refiriendo y tus pasos están siendo encaminados hacia la voluntad divina. Pero si tu voluntad y tus decisiones están ligadas a tu corazón, quiero recordarte que lo más perverso y engañoso que el ser humano puede tener es su posesión más preciada, su corazón. No en balde Mashiach dijo, donde está tu tesoro, y está tu corazón. Donde está tu tesoro, tu mayor tesoro, tu corazón está allí. Por lo tanto, todos somos esclavos de lo que servimos. Somos practicantes de la justicia, somos tzadikim, por lo tanto, somos esclavos de Yehoshua. Somos practicantes del pecado y practicantes de la maldad, somos esclavos de el malo. No hay dos ni tres, aquí es así. Por lo tanto, familia, que nuestras decisiones estén alineadas a la voluntad del Señor, que no es difícil conocer su voluntad. En verdad, se los digo, antes yo pensaba, porque yo escuchaba a estos grandes ponentes hablar de doctrinas, hablar de teología y hablar de cosas tan rebuscadas que yo decía, es imposible poder conocer al Señor, ¿no? Es imposible. Pero cuando al día de hoy el Señor me ha puesto
para que yo conozca el ABC de su caminar. Nos ha puesto en el lugar correcto, nos ha puesto quizá con las personas correctas, nos ha puesto su palabra que es correcta, es 100% veraz, para que no haya mentira, para que no haya engaño, para que no haya falacia. Eso fue lo que le pasó a Korah. El estar tan cerca, aparentemente, muchas veces no te permite ver nada. ¿No es así? ¿Qué pasa si yo pongo delante tuya una hoja blanca? Muy simple, lo que sucede cuando vas a un concierto. Estás hasta adelante y no ves nada. Lo que ves es el artista. Exactamente. Todo el show no lo ves. Exactamente. Tienes que hacerte para atrás para poder ver. Exactamente. O cuando nuestros hijos, papá, ¿qué te parece esta foto? Y te la pone aquí. A ver, estás viendo, pero no estás viendo. Papá, pero no me dices. Anne no me dice, ¿qué te parece esta foto que tomé, papá? Y me pone así. Digo, hija, no veo. ¿Cómo que no ves? Si te la puse hasta en Zoom, digo, peor todavía, no lo veo. No lo veo, o sea, el simple hecho de estar tan cerca no nos da ninguna ventaja o ninguna garantía de que estamos viendo. Por lo tanto, Korah pertenecía a la familia de Leví, ¿no? De Coat, que era una tribu de las familias de Leví. Al final, seguían siendo de la familia de Leví. Eso no le daba ninguna garantía de que fuera un hombre distinguido. Lo vemos por la parashá que estuvimos estudiando severamente en esta semana. El testimonio y la experiencia de Korah, de Coré, y no solo de Coré, sino de Datán y Abirán, y no solo de Datán y Abirán, sino de sus esposas, sus hijos, exactamente, sus animales, sus posesiones, y luego el séquito de Korah. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Estaban cerca de Elohim, sí o no? Claro, tan cerca como lo estaba Moshe y Aarón, tan cerca lo que estaban, incluso ellos tenían una ventaja sobre todas las demás tribus, que podían servir y entrar y salir del templo cuantas veces quisieran. Del tabernáculo, perdón, de la tienda, que era todavía el tabernáculo, que no era un templo como tal. Sí, el tabernáculo, porque la tienda solamente los de Aarón, los hijos de Aarón podían entrar, pero el tabernáculo en sí, todo lo que era exactamente este sitio donde estaban los sacrificios y eso sí. Entonces ellos podían acceder a las cosas del Señor, pero muchas veces nos pasa lo repito, el síndrome del hermano mayor del hijo pródigo. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Rápidamente, para terminar este extracto. Se sintió celoso de su hermano, el que despilfarró toda la herencia, y de repente, después de haber derrochado, malgastado, venir como vino, y se presentó delante de su papá, y su papá agarrara y ese mismo día hiciera una gran fiesta, hiciera un gran banquete, le pusiera un anillo, que el anillo ya sabe lo que representa distinción, representa compromiso, significa autoridad, todo lo que representa el anillo, ¿no? Las arras, las alianzas. Y de repente el hermano mayor dice, oye papá, pero ¿cómo va a ser que este muchacho despilfarró? Yo no he tocado nada de la herencia, no he tocado nada, ni siquiera me he comido un burrito, un becerrito, perdón, un burrito, no un becerrito. Papá, ni siquiera he hecho yo una pequeña fiesta. Y agarra el papá y le dice, oye hijo, todo lo que está aquí en la casa es tuyo, que no lo quieras disfrutar es tu problema. Y esa fue una gran enseñanza, tanto para el hijo pródigo, de haber despilfarrado, después de haber malgastado, después de haber denigradose, deshonrado y de todo lo que le pudo haber pasado, y el otro que lo tenía todo pero no tenía nada. Él creía, él servía a su padre con fidelidad, él hacía las cosas pero no disfrutaba nada. Y su papá se lo dijo, tú lo tienes todo el tiempo. Puedes hacer una fiesta cada día si quieres, y si tu cuerpo te lo permite también, ¿no? Estar comiendo y comiendo y comiendo. Pero tu hermano no estaba, y ahora ha vuelto. Gózate, todavía le dice, gózate. ¿Qué pasa con Korah? Él estaba igual, en el mismo lugar, pero no estaba disfrutando nada de la voluntad de Elohim, porque el corazón de Korah estaba tan lejos como estaba su perspectiva de lo que era Elohim. Él quería el gobierno, él quería mandar, él quería ser el yo quería ser el que parte el bacalao, el que da, el que pide, el que aconseja.
y veían que los otros dos eran dos burritos, ¿me explico? Pero Korah no lo veía así. Korah veía como con esta autoridad que de repente se aparecen estos dos y de repente quieren sacarnos y de repente quieren hacer y de repente ¿quién les dio esto que ellos tienen? Pero lo que no veían era el trabajo de Moisés y de Aarón. Los trató como hombre, les dijo de todo. Escúchame, eran familiares, eran primos. Entonces, familia, para terminar este pequeño breviario, es importante que nosotros disfrutemos todo lo que el Señor nos está dando aquí y ahora. El hecho de que tú quizá no lo estés disfrutando no tiene nada que ver con que el Señor no te lo dé. La palabra nos dice en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si lo tienes, ¿por qué te jactas que no lo has recibido? Todo lo que tú tienes el día de hoy te ha sido dado por el Señor. ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo estás aprovechando? ¿Tu queja es más alta que tu alabanza y tu gratitud? Vamos a examinarnos de esa forma. ¿Ya vieron el resultado de Coré? Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Ellos tuvieron su juicio en ese momento. No, inclusive el todo. hecho de que diga que bajaron vivos al sepulcro significa que ellos no tuvieron ya opción de pedir perdón ni podrán tener juicio posterior. Ellos ya fueron juzgados en ese momento, fueron encontrados culpables y directo a la muerte segunda. Directo a la muerte segunda. Esa es la realidad, por eso dice que bajaron vivos del sepulcro. Y saben lo mejor de todo, que entre las piernas de Korah, como decimos en México, entre las patas, se llevó a un séquito de una gran multitud de personas. Personas que escucharon, personas que les gustaba lo que decía Korah, ¿no? El día de hoy hay muchas propuestas de candidatos a la presidencia, a la alcaldía, a algún puesto de gobierno, que te van a dar lo que tú quieres. Bueno, no te lo van a dar, te lo van a decir. Te van a endulzar el oído y te van a decir, te prometo que si tú me eliges, yo voy a hacer que tu proceso de residencia aquí sea mucho más rápido. Voy a poner abogados y te empiezan porque saben a qué sector dirigirse y saben aquellas personas, por medio de encuestas, por medio de estadísticas, cuáles son las necesidades que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos. ¿Qué sector? ¿Qué sector más vulnerable? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el sector, en las elecciones de México, iban y se vestían súper elegantes para el sector de la high society, ¿no? de la alta sociedad, y se vestía de una forma y hablaba con unas palabras, pero de repente para la prole, para toda la raza y la gente obrera, se ponía sus pantalones de mezclilla que se veía que le incomodaban, ¿no? Se ponía sus zapatitos, sus sombreritos, y el hombre no sabía ni coger una pala, pero ahí andaba con la pala palando al revés, o sea, hacía cosas, pero era como para que dijeran, ay, mira, nuestro nuevo presidente está implicándose con nosotros. Bueno, exactamente. Pero así, mis hermanos, fue lo que sucedió con Korah. Por medio de su engaño, por medio de estar tan separado del Señor y poder haber participado y servido del Señor, todavía Moisés le dice, oye, ¿qué me estás diciendo? Tienes el privilegio entre todos los demás israelitas de servir al Señor 24/7. De poder estar aquí, de poder cargar el indumentaria, incluso de darle los procedimientos para todas aquellas personas que tuvieran afecciones, etcétera, etcétera. Porque eso se encargaban los levitas, eran los médicos, eran los que consultaban Elohim, los que conocían los debidos procedimientos. Es que inclusive estaban capacitados por el Ruach HaKodesh, ¿eh? Claro. Para llegar a decir, esto sí, esto no, lleva vete 7 días, regresa. Acuérdense que no era Aarón ni sus hijos los que iban a inspeccionar las casas. No. Cuando les salía Zará, Domó. Acuérdense que no eran ellos, eran todos y cada uno del cuerpo de levitas que participaban de la voluntad del Señor. Todos oye, qué privilegio, agarraban los hermanos y todo el pueblo y cada día les llevaban su alimento a los levitas para que ellos solamente hicieran lo que tenían que hacer. Pero el hombre quería más, el hombre quería figurar, el hombre quería ser la cereza del pastel, el ajonjolí de todos los moles. Algo muy similar sucedió en la segunda parte que vamos a leer de Samuel 24, parte 9. Algo muy similar de lo que estamos escuchando nosotros. ¿Se acuerdan
que estaba David metido en la cueva, refugiado con sus hombres, y de repente se metió Saúl para cubrir sus pies, para hacer sus necesidades, para aliviar el vientre, para el término como el cual ustedes le conozcan o le conozcamos, fue a hacer sus necesidades. Muchas veces decimos fue a hacer del 2 o del 1, ¿no? Ya saben. Pues fue a hacer del 2 o del 1, del 1 y del 2. ¿Y qué fue lo que sucedió? David prestó oído a las voces de sus siervos, de sus ejércitos, y le dijo: el Señor te lo ha entregado en bandeja de plata, agarra y destruye, ve y mátalo. ¿Recuerdan? Acábalo, el Señor te lo ha entregado. Y David se acercó, y con cada paso que estaba dando, algo le empezó, ¿se acuerdan? Un sensor empezó a activarse, que es la conciencia. Dice la Escritura que en esos tiempos no había Ruach HaKodesh, pero la conciencia le fue dada a toda la humanidad para que la conciencia fuera la voz de Elohim en cada uno de los seres vivientes. Por lo tanto, la conciencia, cuando agarró David, desenvainó su hacha, su puñal, su tijera, su navaja suiza, lo que fuera, y terminara solamente cortándole la esquina de su capa. El simple hecho de haber hecho eso ya le representaba una gran afrenta a David. Van a ver por qué. Más adelante lo vamos a decir. Pero el pensamiento, y luego se devolvió con sus hombres y dijo: no acontezca tal cosa. Nadie va a poner una mano al ungido del Señor. Él es nuestro Señor y a Él le debemos ¿qué? Respeto, obediencia y lealtad. Estas son las cosas que nosotros debemos de tener siempre presentes cuando vayamos a hacer X o Y cosa. Y escucha esto, David también había sido ungido antes. Claro. Decir, yo también soy ungido del Señor, pero él sabía que quien estaba en la figura el que tenía que dárselo era el Señor, y de esa forma no se lo iba a entregar. Claro. Entonces recordemos esto: cuando se te presente X o Y oportunidad, debes de recordar esto que recordó David, que la Torah no te lo dice, pero el Ruach HaKodesh te lo da a entender con el desenlace. Es: a tu Señor le debes lealtad, le debes fidelidad, le debes respeto y sobre todo obediencia. Mashiach en el Evangelio enseñó que Señor es aquel que dice algo y no le obedecen. No tiene ningún señorío, ¿no es así? Oye, me dicen Señor, pero no hacen lo que yo digo, pues entonces Señor, ¿de qué soy? Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios, como hombres y mujeres que somos creyentes y temerosos del Señor, debemos de tener estos 3 principios en nuestra mente antes de ejecutar una acción. Esto le va a rendir honor al Señor, esto tiene que ver con obediencia al Señor, y aquí voy a exhibir yo fidelidad al Señor, obediencia, temor y fidelidad, que viene de la mano con la lealtad. Es muy importante. Nosotros ya no tenemos un Señor que nos da muerte, como era Hasatán, el malo. Éramos siervos, esclavos de Hasatán, coherederos de una herencia ¿qué? De muerte. Pero el Señor nos ha comprado a un alto precio, el precio de su vida, de su sangre, de lo que sucedió en su ser y en su cuerpo y lo que trascendió en lo espiritual. Por lo tanto, el Señor te ha comprado por un precio tan alto para que seas ahora siervo del Señor. Interesante, ¿eh? Recuerden que esta es la palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Abba, el Padre, para hacernos. Acuérdense de esta palabra siempre. Hijo y siervo es lo mismo. Porque el hijo, mientras no tiene la mayoría de edad, es siervo de su padre. Lo mismo, el siervo, mientras no tiene su libertad, sigue siendo siervo de su amo. Por lo tanto, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para habernos hecho sus siervos. Siervos suyos somos. Y si somos siervos suyos, significa que el libre albedrío y todas estas grandes teologías que se han inventado y se han creado con una base de nada, quedan completamente sin fundamento. Significa que mi capacidad de decidir va a estar en función a: ¿esto honra al Señor o me honra a mí?
Si me honra a mí, no honra al Señor. Y si honra al Señor, pues voy a tener beneficio por esto. Es una forma más didáctica de poder inteligir la voluntad de Dios, para poder saber rápidamente. Hay personas que dicen, bueno, pues toma y que ora y que el Señor te lo revelará en su momento. Al día de hoy tenemos todas las palabras del Señor reveladas a nuestro corazón. Han subido a nuestro corazón, han subido a nuestro entendimiento y tenemos la capacidad, gracias al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad o a la intención mostrada por el Señor para ser distintos, para poder ejecutar su voluntad. Entonces, al día de hoy, dice la Escritura en Jacobo, en Santiago, ¿tiene uno falta de sabiduría? Pídasela al Señor. Pero ¿de qué forma dice que se la pidas? Pídasela creyendo que la recibirás. Porque el que pide con titubeos, dice la Escritura que no recibirá nada. Por lo tanto, a ver David, pero ¿de qué vas con todo esto? Nuestra forma para poder guiarnos, conducirnos, es cada vez más fácil. Es cada vez más fácil poder tener un consejo de la voluntad de Dios. Es tan fácil como decir, Señor, tengo una necesidad especial, tengo que tomar una decisión, no quiero deshonrarte, quiero hacer tu voluntad porque yo entiendo que soy un siervo tuyo. Necesito, por favor, que me lo hagas ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojo, el Señor siempre te va a decir, obedece mis mandamientos. Ámame. El que me ama, obedece mis mandamientos. Pero lo que no necesitamos es que nos diga el Señor, obedéceme. Lo que nosotros necesitamos es que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que ejecutar. Pues, ¿qué creen? En este manual de vida que se llama Torah, o se llama Tanaj, o se llama Biblia, tenemos todas y cada una de las herramientas e instrucciones para poder conocer la voluntad de Dios. Dice la Escritura, el que esté enfermo, pida a los ancianos que oren por él y el enfermo sanará. ¿Estás triste? Canta alabanzas. ¿Estás contento? Canta alabanzas. Y de repente nos empieza a dar herramientas para que nosotros podamos tomar decisiones rápidas en cuestiones de cosas que necesitamos o queremos hacer. ¿No es así? Señor, me encantaría saltar del bungee. A ver, ¿qué debo de hacer? ¿No? ¿Saben qué es el bungee, no? Una parte muy alta o con una plataforma y te atan de los pies o de la cadera con una liga enorme, un elástico enorme, y tú te lanzas. Hemos visto muchos casos de muertes por bungee, que se rompe la liga o que la liga no soporta tu peso y plum, y adiós. Señor, mi deseo es subirme a un bungee. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Quiero conocer tu voluntad. Bueno, sabemos que el Señor te dice, ¿no? En el mandamiento, no matarás. Y implícito en el mandamiento no matarás significa, vas a preservar tu vida a toda costa. Entonces, David, así, el Señor responde rapidísimo. El que tú te lances de un bungee, ¿va a rendirme honra a mí? ¿Puede poner en peligro tu vida? ¿La vida tan preciosa que yo te di? Bueno. ¿Eh? No, porque hay cuestiones que tú lo haces ya con dolo. Pero, por ejemplo, imagínense que David pregunta inocentemente, Señor, ¿me podré tirar del bungee? Es un anhelo de mi corazón, ¿no? Va solo, carnal. Como decimos, ¿no? A más de 120 kilómetros por hora el Señor se baja del coche y vas tú solo ya. Hay cuestiones que el Señor y principios que el Señor ha puesto para salvaguardar nuestra vida y nuestra integridad. Ahora, Señor, pero vaya, la media de muertes es de 0,0,0,0,1. Bueno, David, tú conoces mi voluntad, te la he dado, te la he mostrado. Preserva tu vida. Esto pone en riesgo tu vida, no lo hagas. Porque si no terminarás siendo un negligente. Porque si no, exactamente. Eso es lo equivalente al suicidio. Tú mismo tomaste la voluntad de acabar con tu vida. Porque, ojo, los del bungee te hacen firmar una responsiva, de que es tu voluntad, ellos no son responsables, y ellos te hacen firmar en los bungees, a ver, que son más
pro, hay unos que agarran y dicen, venga, el que sigue, el que sigue, el que sigue. El mundo, decíamos hace rato, que te va a involucrar de tal forma que cuando tú estés, ya llega el punto que estás haciendo cosas y ni siquiera te has dado cuenta que vas en contra de la propia voluntad de Dios en lo que estás haciendo. Estás a punto de firmar el contrato, pero ese contrato tiene letras pequeñas. A ver, pero David, ¿qué me estás diciendo? Entonces, wow, es un caos todo. No es un caos. Antes era un caos, porque antes no podíamos ver, antes éramos ciegos. Ahora no. Ahora la voluntad del Señor, la respuesta está al alcance de nuestras manos. Oye, si tú no te queda, ¿cómo? Perdón. No, exactamente, no te queda claro, perdón, se me fue la palabra. Dice la Escritura, consulta a los hermanos. Consulta a los hermanos. El proverbio nos enseña, en la multitud de consejo está la sabiduría. En la multitud de consejeros se está la victoria. Entonces, tengo yo dudas sobre algo, no sé, estoy 50-50 de que esto es la voluntad, pero no es la voluntad, consulta. El Señor nos ha dado mishpat, procedimiento. Para cada cuestión el Señor nos ha dotado de sus procedimientos. Entonces, cuando David agarró y cortó, así como fue cortada esa puntita, así fue cortado también una parte de él en su integridad, en su comunión con el Señor, porque se dio cuenta de que ¿le hizo daño a Saúl? No. Saúl, repetimos, salió de la cueva más livianito, más ligero, más feliz, ¿no? Cambia el estado de ánimo cuando uno va al baño. Y ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado ahí en ese lugar, ¿recuerdan? Pero David sí, él había peleado una gran batalla. Él salió ileso, no tuvo ningún corte en su cara, en su cuerpo, en su mano, en su talón, en su dedo. Pero David sí había cortado una parte de él. David siempre fue consciente, porque él lo vio. Luchó consigo mismo. Claro que sí, él luchó consigo mismo y por eso les dice, oigan, no vamos a levantar ninguno de los que estamos aquí la mano contra el que le debemos fidelidad. ¿No es así? Y entonces sale David, sale Saúl y de repente sale David y le dice, ¿no? Señor, se inclinó su rostro contra la tierra y le dijo, mi señor el rey, y le hizo reverencia. David le dijo a Saúl, ¿por qué escuchas a gente que dice, mira, David busca tu vida? ¿Por qué escuchas a gente que dice, mira, David busca tu vida? Segundo de Timoteo 4, de 3 al 5 dice, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Llegará el tiempo en el que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Pero tú, Timoteo, tú, Víctor, tú, Javi, tú, Julio, tú, tal, cada uno de los que estamos aquí presentes, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Mantener la mente clara es lo equivalente a estar siempre tranquilos, estar siempre antes de reaccionar, antes de cometer cualquier acción, cualquier palabra, cualquier pensamiento, poder refrenarnos. Dice la Escritura en Santiago que cualquiera que domina su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Y la lengua va ligada al pensamiento, porque si no hubiese pensamiento la lengua no hablara, la lengua no tiene vida propia. Por lo tanto, si tú dominas tu mente, si tú dominas tus emociones que van ligadas a tu conciencia, a tu corazón, entonces vas a dominar tu lengua. Y si eres capaz de refrenar tu lengua, leshon, que es lengua, vas a poder tener la victoria en cada circunstancia que se te acontezca. Por eso dice aquí, tú debes tener tu mente clara en toda situación. Tienes que tener y ejercitar y poner en práctica en todo momento el dominio propio que el Señor, tu Elohim, te ha dado. Lo leímos la semana pasada. El Señor nos dio un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor y de ¿qué? Dominio propio. Esta es una de las virtudes que el Señor te ha dado por cuanto te ha llamado por tu nombre, por cuanto te ha permitido nacer de nuevo, por cuanto te ha cubierto con su sacrificio. El Señor no es de que, bueno, David, Gladys, fíjate que ya estás perdonada, hija, vete, que el Señor te bendiga.
No, el Señor va a estar contigo desde que te perdonó, desde que te parió de arriba, porque eso significa nacer de nuevo, ser un parido de arriba. Ya no somos paridos de ¿qué? De carne ni sangre, sino del agua y del ruaj. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, el Señor estará contigo en todo este proceso tan precioso, tan doloroso, tan efímero, tan emocional, porque muchas veces cuando comenzamos a creer en el Evangelio y empezamos a conocer las palabras del Señor, lo tomamos tanto a la literalidad, que la literalidad se vuelve algo emocional. Pero cuando vamos caminando y vamos descubriendo y vamos inquiriendo sabiduría, nos damos cuenta que lo literal no es literal, sino que es metafórico y es alusivo a lo que el Señor te quiere dar a entender. Entonces vas... esa emoción de, sí, vamos a arrebatar el reino de los cielos porque es de los valientes. Oye, no, un texto fuera de contexto. Y así podría yo citarles, pero no lo voy a hacer ahora, muchos textos sacados de contexto, que en nuestra emoción y en nuestra efusividad queremos hacer la voluntad del Señor y aplicamos tan literalmente la Escritura que no vemos un resultado y luego terminamos frustrándonos. Y Pablo le dice a Timoteo, tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. David parece ser que estaba escuchando este mensaje, ¿no?, del futuro. Tienes que tener tu mente clara, David. Ya corté la esquinita de la capa. Tienes que tener tu mente clara, David, ante toda situación, y no tienes que tener miedo para sufrir por el Señor. Lo que decíamos hace un rato. David también era ungido de Elohim. Entonces, él pudo haber dicho, yo soy también el ungido de Dios. Yo tengo sabiduría, el Señor está conmigo. Ha demostrado cientos de veces que no está con Saúl más, que su rúa se alejó de él. ¿No es así? Inclusive Samuel ya se lo dijo. Samuel lo sabía. Samuel ya ni siquiera oficiaba para Saúl. O sea, era más evidente. Pero en este momento, David recordó las palabras escatológicas de Pablo y dijo, no, tengo que estar tranquilo y no debo temer por sufrir por el Señor. Por lo tanto, después de tiempo, meses y meses de cacería, David agarró y se postró delante de él con su frente, dice la Escritura, en la tierra. En ese momento, mientras no veía, pudo haber agarrado a Saúl y le dicho, ay papá, te pusiste en bandeja de plata ahora tú, y lanzarle la lanza. Pero dice la Escritura, he aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda, oh Israel. David sabía que él era ungido del Señor. Y David sabía que él era sucesor de Saúl. Por lo tanto, esas lagunas mentales y tormentas que tenía David anteriormente, fueron disipadas en ese momento. ¿Cuándo? Cuando hizo la voluntad del Señor. ¿Cuándo? Cuando dejó de escuchar las voces que le decían lo que quería. David quería acabar con esta guerra ya. David quería que Saúl lo dejara de perseguir por una última vez, o sea, de una vez por todas. David quería ya comenzar a cumplir la voluntad del Señor, pero David sabía que todo tiene su tiempo, que todo, como decía mi madre siempre, todo fruto a su tiempo es bueno, es delicioso, precioso. Pero lo que David no sabía era cuándo iba a suceder esto. Por lo tanto, él confió en el Señor y con su cabeza puesta en la tierra, postrándose, haciendo reverencia delante de su rey, quedó expuesto a que todo pudiese pasar. Pero entonces comenzó la voluntad del Señor a hablar y aplicar ahí en la vida de David. ¿No es así? Ocúpate en decirles a otro la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que el Señor te dio. Dijo David, voy a dejar de huir. Es tiempo de dejar de huir. Ya basta de absurdas persecuciones, de estar jugando al gato y al ratón, al coyote y al correcaminos, a Silvestre y a Piolín. Basta ya, basta ya. Y dijo, voy a confiar en el Señor. Su promesa es que yo seré rey sobre Israel. No puede matarme de Saúl, porque ni siquiera soy rey todavía. ¿Me explico? Y entonces la voluntad del Señor nos hace ser sabios. Conocer la voluntad del Señor y aplicarla nos hace ser prudentes, nos hace ser confiados en el Señor y nos hace tener una emuná correcta, una educación correcta por parte del Señor.
Y te preguntarás, quizá, ¿qué tiene que ver este verso con lo que estamos leyendo aquí? ¿No? Que David dijo, no prestes oído a lo que te dicen la gente. Aquellos que dicen, David quiere tu vida. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer del verso de Timoteo? A menudo escuchamos lo que queremos y no lo que debemos. ¿No es así? Buscamos consejo en personas que no están en la misma sintonía. ¿No es así? Buscamos buscamos algo que nos llene momentáneamente. Algo que nos guste para excusar nuestra forma de vivir. ¿A quién crees que iba a escuchar Saúl? Aquel que dijera, pero si David es tu siervo fiel. ¿Acaso eso no lo hizo el sacerdote de Nob? ¿Se acuerdan? Ahimelech. ¿Recuerdan eso? Oye, Saúl, yo no sé nada de lo que ustedes dos se traen, pero ¿acaso David no es tu hombre más fiel? ¿Qué hizo Saúl después de esto? Lo mató. Pero si este Ahimelech hubiera dicho, ay, Saúl, yo no sabía, pero de haber sabido, te lo retengo aquí para que lo mates. Quizás Saúl le hubiese perdonado la vida, porque Saúl no quería escuchar razón. Saúl lo que quería escuchar era lo que él quería escuchar que le dijeran. Y por eso les pongo aquí. A menudo escuchamos lo que queremos, pero no lo que necesitamos o debemos escuchar. Buscamos consejo en personas que no están en la misma sintonía que nosotros. Por ejemplo, el caso que yo les di hace un tiempo. De repente vas tú y te encuentras a una persona por allí, te encuentra un poco medio cabizbajo y te pregunta, ¿qué pasa? Y tú le dices, bueno, pues fíjate que acabo de tener una situación con la mujer y la verdad me siento un poco mal. Esa persona que no está alineado a la voluntad del Señor, que no está en la misma sintonía, te va a decir, ay, David, vente, mira, vamos a echarnos unas frías, vamos a echarnos unas cervecitas, ¿no? Exactamente, o un clavo saca otro clavo. O ¿sabes qué? No pasa nada. Mira, quédate hoy en mi casa, mi mujer no está, vamos a ponernos bien ebrios y vamos a olvidarlo, ¿no? Vamos a olvidarlo, ahogar tus penas en alcohol. Eso es lo que generalmente te suele decir la gente del mundo. O, brother, ya déjala. ¿Para qué andas, brother? Si ahorita lo que es la unión freeway, ¿no? Como se llama la Coca-Cola del líder. Freeway. Pero dices tú, ¿qué onda? Así se llama, freeway, ¿no? Camino libre. Oye, camino libre. Como quieras, por donde quieras, hasta donde quieras. ¿Por qué te atas a una sola mujer? Pudiendo tú tener 2 o 3. Personas que no están alineadas a la sintonía, pero escúchame, ¿qué pasa si David era lo que quería escuchar? Tienes razón, el día de hoy me doy a respetar, ¿no? Porque los hombres también callamos, y lo que callamos los hombres, así como las mujeres, también y de repente empieza este desorden, ¿no? Que se llama concupiscencia, y la concupiscencia son desórdenes emocionales, desórdenes que nosotros muchas veces nos creamos. Y empieza David a escuchar lo que quiere y no lo que debe. Pero a ver, ¿por qué no me acerqué yo a Javi? ¿O por qué no me crucé ese día con Javi? Y Javi me hubiera dicho, bueno, David, ve, reconcíliate, como dice la Torá, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ve, enójate. A ver, la Torá dice enójate, te permite enojarte. Pero lo que no te permite la Torá es tomar consecuencias ya sobre el enojo. O sea, que tú actúes. Por eso dice, enójate, airaos, pero no pequéis. Está bien, enojarse de vez en cuando no es pecado. El pecado es tomar acciones con represalias por medio del enojo. Ese es el error. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recordemos que el mandamiento es que si el pecado no es confesado a la caída del sol, se vuelve ¿qué? Una iniquidad. Y la iniquidad es el pecado consciente, no confesado delante de Elohim, que si se va postergando se va convirtiendo hasta en rebelión. Y una persona en rebelión es una persona que está en constante pelea contra el Señor, haciendo su propia voluntad, desestimando la voluntad del Señor. Y fíjense, una cosa como lleva a la otra, como lo que estudiamos hoy a la mañana. Las decisiones de Abraham no sabía que la mujer esta que le habían entregado como sierva y los siervos iba a ser aquella por la cual el día de hoy hay una gran disputa.
entre estas dos simientes, la simiente de Yitzhak y la simiente de Ismael, efectivamente. Un conflicto generacional. Pero Abraham no lo sabía. Él solamente le dijo: ay, vieja, ¿cómo se me antoja un hijo? Bueno, pues ¿qué te parece si tienes aquí a la chica que nos hace la comida? ¿No? Y también te allegas a ella. Y cuando escuchamos a personas, cuando escuchamos lo que queremos escuchar, tengamos mucho cuidado. Por lo tanto, siempre vamos a estar en búsqueda de algo que nos llene momentáneamente, algo que nos guste para escuchar para excusar nuestra forma de vida. Y tal como leemos en la Escritura, lejos esté de nosotros buscar nuestra propia voluntad, ya que muchas veces hemos escuchado el Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es un camino de muerte, y la muerte trae destrucción. David le exhorta de esta forma al rey: la gente siempre te dará por tu lado, Saúl. Te dirá lo que quieres oír, pero la realidad es que está muy, pero muy alejado de la voluntad de Elohim. Cuidado a quienes oímos y cuidado con quienes consultamos nuestros asuntos. Y le dice David: aquí, hoy, tú has visto con tus propios ojos que el Eterno te ha puesto bajo mi poder allá en la cueva. A ver, es que era obvio. Salió Saúl y detrás de él le gritó David. Saúl dijo: ciertamente estaba yo donde estaba mi enemigo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero yo no te maté, yo te perdoné, y yo dije: no alzaré mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Eterno. Estas fueron las palabras, como diciendo: Saúl, date cuenta que lo que la gente dice que yo quiero de ti, que yo busco tu muerte, que yo busco tu vida, son palabras de ellos. Yo te pude haber matado y no lo hice. ¿Qué era lo que la gente decía? ¿Quiero tu vida? ¿Busco tu muerte acaso? Lejos esté de mí actuar en contra de la voluntad de Elohim. Estás con vida, hiciste tus necesidades, aguanté el pestazo y nadie te molestó. Saliste tranquilo, alegre, y aquí estoy yo detrás de ti, ¿no? Oye, vamos a ponernos en el papel. Se aguantó todo el hornazo que pasó allí, ¿no es así? Él aguantó, él tuvo su lucha, él tuvo su batalla, y le está diciendo: no busco, o sea, es que ni siquiera nadie te molestó. Inclusive lejos del hornazo, de lo que evidentemente sería el hecho de confrontarse consigo mismo, porque aquí, o sea, ya en la circunstancia en la que estaba ahí en sus manos, era nada más hacer un cortecito. Era hacer nada o apuñalarlo directo en el corazón, era nada, pero no lo hizo. Por eso le dice David: te dejé hacer lo que tú necesitaste tranquilamente, y ahora me presento aquí delante de ti, para que tú veas si lo que te dice la gente es real, pero yo soy tu siervo. Y miren lo que dice el verso 11. Además, mi padre, le dice, mi padre. Acuérdense que entre David y Saúl no había solamente una amistad ni una relación de trabajo, ¿no? De que David era su escudero, ¿se acuerdan? Que David era su peón, era quien le tocaba el arpa. Era su parte de su familia. Dice la Escritura que Saúl le amaba tanto que le mandó mensaje a Isaí diciéndole: déjame a tu hijo, por favor, porque no puedo estar lejos de él. Es una persona que porta la voluntad del Señor, que se ve que el Señor está con él. Por favor, no permitas que regrese a tu casa, déjamelo. Le mandó una carta para pedirle el permiso a su padre. O sea, lo que Saúl sentía por David no era solamente el respeto de que era el mejor guerrero de todo Israel, o que era el que le calmaba a sus demonios cuando le venían. Lo que Saúl sentía por David era como de un padre hacia un hijo. Por eso anteriormente, cuando le dice: ¿eres tú, David, hijo mío? Hijo mío, ¿eres tú? Cuando vuelve en razón, como que se desenchancla, ¿no? Cuando se desenchancla, cuando vuelve en razón, le dice: ¿eres tú mi hijo David? El que me está hablando, el que está tocando el arpa otra vez para mí. Y le dice: mi padre, mira, aquí en mi mano ves la esquina de tu manto. Por el hecho de que yo solo corté un pedazo de tu manto y no te maté, tú puedes ver y entender que no hay maldad en mi mano, no hay impiedad ni rebelión, y que yo no pequé contra ti.
aunque tú estás buscando cualquier oportunidad que tengas para quitar mi vida. Fíjate cómo le dice, ¿no? Después, esa mala acción que tuvo David, ¿no? Se convierte en ¿qué? En una oportunidad y una herramienta para poderle decir, mira, te tuve en mis manos. Pude haberte quitado la vida, pero yo no soy así. Soy una persona temerosa del Señor. 2 Corintios 3:2. Todos pueden ver claramente el bien que Yeshua ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Yehoshua mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. Y dice, ojo, no la escribió en piedra esta vez, como la Torá, ni en tinta, como el Brit Hadashah, sino que la escribió con el Ruach HaMashiach, el Espíritu del Dios, dice la Escritura. Y esta carta está a la vista de todos aquellos que la quieran leer. Por medio de Yehoshua, Elohim nos asegura que todo eso es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Elohim quien nos da la capacidad de hacerlo. ¿Qué es lo que estoy describiendo aquí? La oportunidad que tuvo David de matarlo, pero la decisión que él tomó de honrar al Señor, de glorificar a su Señor y de ofrecerle y rendirle respeto, lealtad y obediencia al rey físico, al rey Saúl. ¿Sí me explico? Y dice la Escritura, Pablo nos dice a nosotros somos la mejor carta de referencia que podemos tener de cada uno de nosotros. Así como dice el dicho, tú eres lo que comes, o que todas las cosas se parecen a su dueño. De la misma forma, nosotros somos esas cartas que están abiertas para que todo el mundo pueda leer lo que Yehoshua con su puño y letra ha escrito en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De su espíritu de santidad, del poder del Señor que nos enviste cada día. Recuerda esto, tú eres como ese superhéroe que sin el poder no hay superhéroe, ¿no es así? El Batman sin su superfuerza, no, el otro, el Superman, sin su superfuerza no es Superman, ¿no? Y así podría yo describirles, bueno, nosotros sin el poder del Señor operando no somos nada. Y me gustaría que nos acordemos de esto, no es que seamos superhéroes, sino de que tú y yo somos personas que son capacitadas constantemente por el Señor para hacer todo lo que es correcto, para hacer todo lo que es bueno, para hacer todo lo que es loable, para hacer todo lo que es puro. Y si nosotros, sin su poder de distinción operando en nosotros, no somos nada ni nadie. Verso 5, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Nada bueno puede salir de David. Es Elohim que nos da la capacidad de poder hacerlo. En Tesalonicenses dice, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su ¿qué? Buena voluntad. En Filipenses creo que es. Él es el que produce en nosotros todo el querer como el hacer. Ayudar a un amigo, asistirle a mi hermano, poder estar presente para lo que necesita, poder darle una palabra de vida que proviene de la eternidad. Somos capacitados constantemente por el Señor. Y luego le dice David, Hashem juzgue entre tú y yo, que Hashem tome venganza sobre ti, pero yo no pondré una mano sobre ti. ¿Qué le estaba diciendo David? Lo que te suceda a ti no tendrá nada que ver conmigo, sino tendrá que ver con el juicio que estás enfrentando delante del Todopoderoso. Interesante, ¿no? Inteligente, brillaz, sagaz. Salmos 27. Algunos se glorían en carruajes y algunos en caballos, pero nosotros nos gloriamos en el nombre de Hashem Eloheinu, o sea, de Elohim Yehoshua, nuestro Señor. Ellos son doblegados y caen, pero nosotros nos hemos levantado y estamos erguidos. Mientras el Señor emite sus juicios contra todos aquellos que se rebelan en contra de su voluntad, nosotros seguimos avanzando, despacitos. Algunos vamos gateando, algunos nos vamos arrastrando porque estamos aprendiendo a caminar, algunos estamos como dando estos pasos como bebés, no como nuestros pequeños cuando empiezan a caminar.
esos primeros pasitos. Algunos vamos así, algunos otros ya van caminando, algunos otros ya hasta pueden ir trotando, llevan una marcha, un paso, un ritmo. Pero mientras el mundo es juzgado por el Señor a causa de no creer en Él y están recibiendo la retribución debida a su extravío, nosotros, dice la Escritura, somos como dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día está en su punto más álgido. Que eso se le ha denominado las 12 del día. ¿No es así? Cuando el sol está, el cenit, cuando el sol está brillando en todo su cenit. Eso significa que ya no es tan débil y que tampoco es tan estrondosa, ¿no? Sino que está en su punto máximo para poder iluminar todo el planeta. Deuteronomio 32:35 dice: en el día de la venganza yo recompensaré para el momento cuando tu pie resbale, porque el día de su destrucción está llegando pronto y su condena se está apresurando sobre ellos. Como el viejo refrán dice David en el verso 13, ya vamos a terminar, del perverso vienen perversidades. Hay un refrán, ¿no? Fíjate, todavía su hijo no había escrito los proverbios, pero ya existían dichos y refranes en ese entonces. Como el viejo refrán dice David a Saúl, del perverso vienen perversidades, pero yo no pondré una mano sobre ti. ¿Qué le está intentando decir David? En mí no hay un mal, y mucho menos una mala intención para contigo. Y dice Adonai, juzgue nuestro caso. Tremenda la integridad y la conciencia de David, ¿no? Que pone al mismo Elohim en mediador y juez. Agarra a David y dice, el Señor sea nuestro mediador, y al final el Señor sea nuestro juez. Él estaba seguro de la voluntad del Señor, pero el otro no. Y está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hombre, verso 14. El rey de Israel ha venido en campaña. ¿Tras quién? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga, dice David, ¿no? Lucas 14:11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y a los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿No es así? Isaías 41:14. No tengas miedo, oh Jacob, pequeño gusano, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré, declaró el Señor tu Salvador, el Santo de Israel. ¿Qué somos nosotros? Esta es una interesante pregunta, porque dice la Escritura que ninguno tenga concepto de sí mismo más alto que lo que debería tener. ¿Qué significa? ¿Qué es David? Si le preguntan a mi esposa, está harta que le diga lo que soy. Soy basura. Soy basura rescatada. El Señor me dio la oportunidad de ser útil. El Señor me dio la oportunidad de ser limpio, de ser una nueva persona transformada. ¿Me explico? Pero ¿qué es David sin el Señor? Basura. Es interesante, pero es real. ¿no? Y piensa qué sería de tu vida sin el Señor. Por el amor del Señor. Es que en verdad mis pies estaban ya puestos en el Seol. Por más que yo intentaba, repito, quitarme la vida en la muerte, en el sepulcro, en la tumba, en el camposanto, como le quieran llamar, la muerte, por más que yo intenté atentar contra mi vida, el Señor no lo permitió. Llegué al punto de frustración, de decir, es que ni para quitarme la vida sirvo, no sirvo para nada, ¿no? Y en ese momento el Señor entró a mi vida, agarró, me rescató, se presentó y me dijo, tú eres mío, tú no puedes hacer contigo lo que te plazca porque me perteneces. Y al día de hoy sigo siendo eso. Pero ¿cuál es mi conciencia para con todo esto? Como conocedor de la Torá, como portador de la justicia del Señor, que sin el Señor no soy nada. Polvo somos, como el tamo. Mira cómo se refiere el Señor a Jacob. No temas, oh pequeño gusano de Jacob. Pequeño insignificante mío. Pequeño insignificante mío. ¿Qué somos? ¿Qué es aquella persona que tiene gran poder? ¿No? Fíjate que hay una canción que me gustó, ¿no? De esas que hay un poquillo de poesía en ella. Y decía, al final, las heces huelen igual, sean de un príncipe o de una sirvienta. ¿No es así?
Al final, todo el mundo nace y todo el mundo se va para el hoyo. ¿O no es así? Por mucha posesión o bienes que se puedan adquirir en este mundo, el valor no te lo da tu posesión material, tu estatus social. El valor te lo da Elohim. Imagínate que el Señor le ha dicho que tú y yo somos su posesión más preciosa. Tú y yo fuimos lo que lo motivamos a bajar y a despojarse de su deidad, porque estábamos condenados a morir, porque ya no había más sacrificios, ya no hacían más sacrificios. Y Yehoshua hizo el último sacrificio dentro de toda la historia del sacerdocio arónico, sacrificándose a él mismo y poniendo por obra todo el cumplimiento de la voluntad del Señor. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿No es así? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y si hay sangre, entonces hay vida. Pero si no hay sangre, entonces no hay vida. ¿Recuerdan? Que luego le trabaron una lanza en el costado a Yehoshua para asegurarse de ¿qué? De que ya no hubiese sangre, de que estuviera este hombre muerto verdaderamente. Y dice la Escritura que de su costado ¿qué brotó? Sangre y agua. Los últimos residuos y vestigios que quedaron de sangre. Porque recordemos que su primer sangrado no fue cuando lo crucificaron, fue cuando lo laceraron. Fue cuando dice la Escritura, conforme a lo que dice en la Torá de Isaías, que fue escarnecido. ¿No es así? Ahora, yo quiero que ustedes imaginen como algo escarnecido, como cuando tú le das un trozo de carne al carnicero y le dices, házmelo en carne picada, en carne molida. ¿Ya? Cuando lo metan en esa maquinita, ese trozo de carne, y lo trituran todo y lo hacen que se quede como en hebras. La Escritura dice que Él fue molido por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Antes de ser crucificado. Ojo, después de que lo azotaron, después de que ya estuvimos también estudiando estos artilugios de azote que no eran como los que podemos ver, sino que los azotes, los fuetes y los látigos que tenían los romanos estaban expresamente preparados para torturar. En ellos tenían, aparte del cuero, que ya en sí el cuero ya te abría, tenían púas y tenían unos artilugios de metal para y de hueso para que se encajase en la piel y luego ¡clac! Pudiese que. ¿Alguno vio la película? La película de Rambo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el famoso cuchillo de Rambo? Sí. Que tenía un filo y del otro lado era ¿qué? Liso. Tenía como púas. Entonces entraba con la parte lisa y luego giraba y era para que esta persona quedara fulminada en el momento. Entonces esos artilugios de castigo, de laceración, de escena y escarnio público fueron utilizados con nuestro Salvador. Y aún así después de eso le hicieron cargar su propio madero. Cárgalo, venga, ¿no que eres el rey de los judíos? ¿No que eres tú el salvador del mundo? A ver, dile a tu Dios que te ayude. Se burlaban de él, vituperaron su santo nombre, le escupieron, en el camino le han de haber golpeado, le han de haber pateado. Pero ¿saben qué seguía haciendo Yehoshua? Cumpliendo su voluntad, pensando en cada uno de nosotros para redimirnos, para limpiarnos de toda maldad, para que nadie de nosotros muera, sino que tengamos esperanza de vida eterna en Él. A Él no le importó haber sufrido. Ojo, escuchen, y yo quiero que sepan esto. Aunque Él no fue un hombre, sino que se hizo a semejanza de hombre, la Escritura data que Él padeció sufrimientos semejantes a los nuestros. Así que dice la Escritura, no tenemos un Elohim distante, sino que el Señor conoce nuestras debilidades, al haberse hecho a semejanza de un hombre como tú y yo. Él conoce nuestras necesidades. Él mismo dijo, tengo hambre, denme de comer. ¿No es así? La necesidad del hambre, ¿qué lo llevó a qué? A pedir comida. Tengo sed. ¿Recuerdan? Bueno, ahora imaginen que Él, siendo el Todopoderoso, recibió este cargo en su cuerpo. Tengamos esto presente cada vez que nosotros tengamos la intención
de desafanarnos de su voluntad. Hace rato estamos escuchando una alabanza en casa de Marcos Vidal que dice: dime qué más puede hacer el Señor. Dice: ¿acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dice la canción de Marcos Vidal. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Él lo hizo todo, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, dio su propia vida. ¿Qué más tiene que hacer para que tú y yo podamos despertar y decidir honrarle en vida y en carne? ¿Qué más tiene que hacer? ¿No es así? No tengas miedo, Jacob, pequeño gusano, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Declaró el Señor: soy tu Salvador, soy tu sanador, soy el Santo de Israel. Terminamos. Hashem sea el árbitro entre tú y yo. Que Hashem mire y juzgue mi causa y me rescate de tu mano. Isaías 41:13. Porque yo, el Señor, te cogeré de la mano y te diré: no tengas miedo, porque yo te ayudaré. No tengas miedo. Tenemos temores, somos humanos, claro. Somos gusano, somos polvo. Somos como el tamo, somos como nada. Es normal que nuestras emociones muchas veces quieran dominarnos. Pero recordemos esto: el Señor es fiel y verdadero, y sus palabras son reales, sus palabras son fieles, dignas de ser recibidas, dignas de ser aceptadas, dignas de ser creídas. Él estará contigo hasta tu último aliento. Él estará guardando tu vida. Ojo, no estoy hablando de que no pasaremos dificultades, etcétera, etcétera, sino que en medio de esa dificultad yo estaré contigo. Dice la Escritura: cuando pases por las aguas, yo no permitiré que te ahogues. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Son palabras de vida eterna. Son palabras que nos hacen volver a engancharnos. Si ya nos estábamos resbalando, si ya nuestra mano estaba a punto de soltarse, de que nos agarremos y nos aferremos, como estos alpinistas. ¿Han visto? Hay unos que van por vía libre sin arneses y van agarrándose como pueda de la roca. Solamente en roca ellos son los que hacen alpinismo, ¿no? Estos escaladores. Pues de esa forma el Señor nos dice que nosotros podamos hacer con Él. Aférrate a la roca. Torre fuerte es el nombre de Adonai. A Él correrá el justo y será levantado. Y después David, terminando de hablar estas palabras a Shaul, Shaul le dijo: ¿esa es tu voz, hijo mío? ¿Esa es tu voz, hijo mío? Shaul gritó y lloró. ¡Ah! ¿No? Estoy escuchando la voz de David, esa misma voz que cantaba Tehilim, salmos, y me calmaban. Es esa misma voz, tenía tiempo de no escucharla, diciéndome estas palabras: que busca mi bienestar, que no va a levantar su mano contra mí, que me tuvo en sus manos y no hizo nada al respecto. Saúl dijo a David: tú eres más justo que yo, porque me has recompensado el bien, mientras yo te he recompensado el mal. ¿Alguien le recuerda este escenario? Lucas 23:39. Uno de los criminales también empezó a insultarlo, traspolándolo otra vez al madero. Estaba Yehoshua colgado en el madero y tenía al lado dos criminales. Y uno de ellos dos comenzó a insultarlo, diciéndole: ¿acaso no eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también, de paso. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿es que no tienes temor de Elohim? ¿Es que no tienes respeto por Elohim? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia que este hombre? Estás, sentenciado a muerte. ¿Acaso no entiendes esta dimensión? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, le dice un criminal al otro. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego, después de haberle reprendido al otro criminal, se da la vuelta y mira a Yehoshua. No me imagino ese privilegio de poder, aún en esa etapa de su vida, poder haber visto a Yehoshua colgados, los tres, y le dice: Yeshua, acuérdate de mí cuando comiences tu reino. ¡Wow! En ese momento, no,
No se bautizó, no hizo una confesión delante de todo, fue delante del Todopoderoso y dijo: tú eres Elohim, acuérdate de mí, estoy dispuesto a pagar por lo que he hecho. Pero el Señor, yo creo que en esa conversación le dijo: el día de hoy estarás conmigo, pero no en ese momento se habrá ido al cielo, sino que el Señor no le está diciendo eso. le dice textualmente: este día yo te limpiaré. Dice la Escritura que más vale un perro vivo que un león muerto. El que muere nada sabe, pero mientras estaba vivo ese criminal tuvo la oportunidad de arrepentirse y lo hizo. ¿No es así? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y él escuchó el mensaje, seguramente recordó el Juan el Bautista, diciendo: este es el reino de los cielos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo. Te habré limpiado ya. Y cuando sea el momento en que tú despiertes, estarás juntamente conmigo. En un minuto, en un par de minutos que duró la conversación. Es necesario que nosotros seamos conscientes de cómo estamos llevando nuestra vida. Verso 18: tú me lo has hecho claro hoy, que me has hecho el bien, porque cuando Hashem puso mi destino en tus manos, tú no me mataste, le dice Saúl a David. Un hombre encuentra a su enemigo y lo deja ir sin daño. Lo dice, ¿no? Un hombre encuentra a su enemigo y lo deja ir sin daño alguno. Hashem te recompense por el bien que has hecho hoy. Ahora, fíjate esta parte tan preciosa, tan reveladora, y lo mismo que sucedió con el criminal, lo está declarando Saúl. Ahora yo estoy seguro que tú serás rey y que el reinado de Israel será establecido en tus manos. Reconoció, dice la Escritura. Al final reconoció. El criminal reconoció a Elohim como el Salvador y le pidió ayuda. Saúl reconoció a David no como un traidor, no como un rebelde, no como una persona que quiere su mal, sino como una persona que, pese a todo lo que le hizo, nunca levantó su mano ni su corazón se levantó en contra de él. Ahora yo estoy seguro que tú serás rey y que el reinado de Israel será establecido en tus manos. Así que júrame, le dice, imagínate ese momento tan increíble. Júrame por Hashem que no matarás a mi Será después de mí, o sea, a mi familia, a mi generación, después de que yo muera, o borres mi nombre de la casa de mi padre, le dice. Y David le juró a Saúl, y Saúl fue a su lugar, pero David y sus hombres fueron de regreso a la fortaleza, dice la Escritura. Y así termina el verso 24. Después de un largo tiempo de acecho, después de una larga persecución, después de tantos intentos de muerte, después de tanto dolor y sufrimiento, ¿de qué forma es que David se iba a capacitar para poder ser el rey que Israel estaba necesitando? Y para poder ser ese rey moldeado, hecho hombre conforme a la imagen y semejanza de Elohim. Es necesario que pasemos por tribulación. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Es necesario que seamos confrontados, tú y yo. A menudo, repito, se nos presentarán circunstancias excepcionales, así, que determinarán mi emuná, determinarán mi educación, mi conocimiento del Señor. Entonces, en ese momento yo podré tomar la decisión de honrar a mi Señor o de profanar su santo y bendito nombre. En ese momento yo podré decir, esto verdaderamente es lo que quiero, pero no quiero deshonrar al Señor. ¿No es así? Hace 2 semanas fue la fiesta de fin de curso, y con esto voy a terminar. La fiesta de fin de curso de mi hija, y estaba muy emocionada porque iba a ser en domingo. Anteriormente, en sus ciclos anteriores escolares, las fiestas de los fines de curso se hacía en Shabbat, o sea, en el sábado, porque era pues un día en el cual era el mejor día, porque podían jugar, al otro día podían descansar, etcétera, etcétera. Y entonces mi hija, pues como era Shabbat, pues no asistía. Mi hija tenía un anhelo tan grande en su corazón de poder asistir, de poder decir, ay, Aita, me encantaría poder saber qué se hace en ese último, poder ver el último día la cara de mis compañeros, etcétera, etcétera. Meses atrás,
nos enteramos que la fiesta de fin de curso iba a ser en domingo. Y mi hija dio el grito en el cielo diciendo, ¡wow! El Señor se acordó de mí, ¿verdad? Que nos dijo, amor. ¿Cómo? Yo no lo hilaba. Y dice, claro, Aita, recuerda que yo me pasaba las fiestas sin poder asistir a ellas porque eran en Shabbat. Pero ahora el Señor lo está haciendo en domingo. Estaba bien feliz, bien contenta, ya había preguntado cuáles iban a ser las actividades en las semanas anteriores y de repente, ¿qué creen, familia? Ese domingo era Shavuot. Ese domingo justamente era un Shabbat Gadol, era una fiesta, era un Moed del Señor. Su fiesta de fin de curso, hubieras visto cuando le dijimos, mi esposa y yo, fue muy fuerte, fue sumamente fuerte porque, a ver, es una niña, claro, ella tenía su contentamiento, ella había agradecido al Señor, porque no había sido en sábado, sino que era en domingo y que iba a poder disfrutar de su fiesta de fin de curso, que resulta que es Shavuot. Cuando nosotros hablamos con ella y la verdad le dimos a decidir, hija, a pesar de tu corta edad, 7 años, tú has conocido la voluntad del Señor. Tú sabes lo que es correcto y tú sabes lo que es malo. Tú sabes lo que el Señor demanda de ti y tú sabes lo que el Señor demanda que no hagas. Yo voy a respetar tu decisión, yo se lo dije. Pero me gustaría que pensaras en que el sufrimiento de los hijos del Señor no es algo que el Señor le agrade, pero es algo del Señor que tiene por suma estima. Por gran valor. Y por gran valor. Y empezó a llorar y dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Yo pensé que el Señor me había dado la oportunidad, y empezó a cuestionarse. Empezó a ver como la oportunidad del Señor como en algo negativo. Lo empezó a convertir, en ese momento, fueron escasos segundos, como diciendo, yo pensé que en verdad el Señor me había dado la oportunidad, me había preparado, yo estaba muy contento. De hecho, el día de ayer en Shabbat yo agradecía al Señor porque la fiesta iba a ser al otro día y que no iba a poder interrumpir mi servicio al Señor. Y empezó a decir un buen de cosas así, ¿no? Y le digo, hija, toma la decisión. Toma la decisión. Y me dice mi esposa, me dice, David, no es justo que pongas esta carga tan grande sobre ella. Y yo le dije, amor, yo creo que en el caminar que hemos llevado desde el principio, Anne estará con toda la capacidad de tomar la decisión. Y agarré y le dije, hija, ¿qué quieres? Yo respetaré lo que tú quieras. ¿Me explico? Tú sabes cuál es mi opinión. Tú sabes cuál es la voluntad del Señor, porque te la volví a recordar. Pero necesito saber lo que tú quieres. Y me dijo, Aita, yo quiero ir a la fiesta. Me dijo, ¿no? Y agarré y me puse un poco triste. Me dijo, pero tranquilo, no me has dejado terminar. Pero lo que no quiero es desobedecer y deshonrar al Señor. Así que no voy a ir. No sabes, ¿eh? Le costó, fue durísimo para mí, ¿no? Como padre, oye, no es algo malo, no es algo, me explico, es fiestas, trampolines, diversión para los niños, sin maldad, sin malicia, o sea, es un evento cultural, deportivo, etcétera. Pero cayó en un día de suma estima, cayó en un día de suma distinción, cayó en un día de Shabbat. Y me dijo, yo quiero ir, pero no quiero deshonrar al Señor. Así que no voy a ir. Una niña de 7 años. Y esto me recuerda a la Escritura. Instruye al niño en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo estaba dispuesto, como le dije a mi esposa, yo estoy dispuesto a aceptar y a cargar la responsabilidad de eso. Pero me gustaría ver qué es lo que hay en el corazón de mi hija. Y ella dijo, me encantaría ir, pero no quiero deshonrar al Señor. No quiero desobedecer al Señor. Y le dije, hija, no te voy a decir que vas a tener una recompensa por esto, porque es tu deber ser, es lo que tienes que hacer. Pero créeme que has hecho muy feliz al Señor en decidir por Él y no por ti. Así que, si un niño puede hacerlo, nosotros, que tenemos mayor conciencia, mayor conocimiento, mayor entendimiento, podemos hacerlo. El día de hoy es tu oportunidad. Puedes decidir honrar al Señor
o deshonrarlo. Puedes decidir hacer tu voluntad o hacer la voluntad del Señor. ¿Lo pasó mal Anne? Sí, lo pasó mal. Fatal, lo pasé mal yo. Yo creo que lo pasé peor que ella. Pero dijo, ya me acordé lo que dijo también. No quiero que me digan nada más de esto, porque empezamos a decirle, hija, tranquila. Dijo, Aita, no quiero que me digas nada de esto porque me hace acordarme y no quiero desviar mi atención de Shavuot. Así terminó diciéndome. Y eso fue una lección de vida impresionante para mi vida. Fue una lección de vida grandísima, porque mientras yo estaba buscando consolar a mi hija me dijo, deja de consolarme porque nos distraemos de lo que estamos. Para esto hubiéramos ido, ¿no? Sí, para estar lamentando, buscando esto, y me sorprendió el razonamiento y el corazón de una niña de 7 años, pero que está comenzando a caminar, que está creyendo estas verdades absolutas, que el día de mañana, cuando no esté yo, ni esté su madre, ella podrá tomar decisiones en pro del Señor, y el Señor le asistirá y le ayudará, como lo ha prometido a cada uno de nosotros. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom, Shavua Tov, un abrazo para todos, y que el Señor nos reconforte como cada día lo hace. Amén. Un saludo para todos. Lucecita, Shalom. Belia Gómez, Shalom. Un abrazo para todos. Sandritos, los amamos. Shavua Tov, Shabbat Shalom.